Bienvenidos a esta presentación sobre las magnitudes, las unidades y las tasas. Veremos cómo las unidades miden propiedades como longitud, área, volumen, masa o temperatura. Las unidades del Sistema Internacional proporcionan estándares comunes para que las mediciones sean coherentes sin importar dónde se hagan. Al dominar estas unidades podremos comparar precios, entender escalas y tomar decisiones informadas. Una magnitud es una propiedad medible de un fenómeno. Puede ser longitud, masa, tiempo, temperatura u otra variable. La medición combina un número y una unidad, por ejemplo, 2.5 metros de longitud o 70 kilogramos de masa. Este par número-unidad nos permite comunicar exactamente cuánto hay de la propiedad sin ambigüedad. El sistema métrico usa un mismo nombre de base con diferentes prefijos, de modo que tanto objetos pequeños como grandes se describen con la misma raíz. ¿Qué diferencia hay entre una magnitud y una tasa? Una tasa es la relación entre dos magnitudes que utilizan unidades distintas. Por ejemplo, la velocidad combina distancia y tiempo, kilómetros por hora, el precio por metro cuadrado une dinero y área, la densidad relaciona masa y volumen, y el caudal combina volumen y tiempo. Las tasas permiten comparar escenarios y tomar decisiones. Saber cuántos litros por hora entrega una bomba nos ayuda a dimensionar un tanque, mientras que comparar pesos por unidad de producto nos orienta sobre el valor de una compra. Recordemos que las unidades base de longitud, área, volumen y masa que veremos a continuación provienen del mismo sistema. Para trabajar con magnitudes y tasas necesitamos un sistema de unidades coherente. Revisemos el sistema métrico. El Sistema Internacional de Unidades, SI, define las unidades base para medir. Las principales que utilizaremos son el metro para longitudes, el kilogramo para masa, el segundo para tiempo y el Kelvin para temperatura. En la práctica, también usamos el metro cuadrado para área, el metro cúbico y el litro para volumen, el gramo como unidad de masa empleada en contextos cotidianos y los grados Celsius para temperatura. Estas unidades se combinan con prefijos para representar múltiplos o submúltiplos. Los prefijos métricos indican factores de 10. Giga, G, multiplica la unidad base por 1000 millones, mega, M, por 1 millón, kilo, K, por 1000, hecto, H, por 100 y deca, da, por 10. Los prefijos pequeños, como deci, D, centi, C, y mili, M, dividen la unidad base entre 10, 100 y 1000 respectivamente. Otros prefijos utilizados en ciencia son micro, mi, y nano, n. Aquí tienes un truco mnemotécnico en español para recordar el orden de los prefijos métricos, kilo, hecto, deca, unidad base, deci, centi, y, mili. Kevin hizo 10 barras de chocolate menta. Saber estas equivalencias simplifica las conversiones. Veamos cómo convertir entre unidades usando estos prefijos. Para cambiar de unidades mayores a menores se multiplica por 10, 100 o 1000 según cuántos prefijos se descienda. Para pasar de unidades menores a mayores se divide por estos mismos factores. Por ejemplo, un kilómetro equivale a 1000 metros y un metro equivale a 100 centímetros. Las conversiones métricas se basan en potencias de 10 y se realizan mediante factores de conversión. Una forma organizada de realizar conversiones es emplear fracciones de unidad o unit fractions, que representan dos mediciones iguales en distintas unidades. Con ellas los números y las unidades se cancelan correctamente. Apliquemos esto a un ejemplo sencillo. Un metro equivale a 100 centímetros, así que para convertir 3.5 metros a centímetros multiplicamos 3.5 por 100 centímetros y dividimos por un metro, conservando así la equivalencia, y obteniendo 350 centímetros, al cancelarse las unidades de metro. Este método se extiende a cualquier prefijo. Es importante verificar que el factor de conversión utilizado corresponda al tamaño de la unidad destino. El área mide la cantidad de superficie que ocupa un objeto en el plano. Se calcula con unidades cuadradas, como metros cuadrados, m cuadrado, centímetros cuadrados, cm cuadrado, kilómetros cuadrados, km cuadrado, o hectáreas, a. Una hectárea corresponde a 10.000 metros cuadrados. El área de una cancha de fútbol profesional, por ejemplo, es de aproximadamente 7.140 metros cuadrados. Recordemos que el área se obtiene al multiplicar dos dimensiones lineales. Por ello, las unidades lineales se elevan al cuadrado. Veamos cómo manejar conversiones de área correctamente. Convertir entre unidades de área requiere recordar que el factor de conversión también se eleva al cuadrado. Si un metro igual a 100 centímetros, entonces un metro cuadrado igual a 100 centímetros, cuadrado igual a 10.000 centímetros cuadrados. Un error común es usar 100 centímetros en lugar de 10.000 centímetros cuadrados.
En general, cada vez que convierta unidades de área, eleve al cuadrado tanto el número como la unidad. Este cuadro resume los factores de conversión para áreas. Para convertir de milímetros cuadrados a centímetros cuadrados dividimos entre 100. De centímetros cuadrados a metros cuadrados dividimos entre 10.000. Y de metros cuadrados a kilómetros cuadrados dividimos entre 1.000.000. En sentido inverso, multiplicamos por los mismos factores. En superficie de terreno se usa la unidad AR, 100 metros cuadrados, y su múltiplo hectárea, 10.000 metros cuadrados. La clave es identificar cuántos órdenes de magnitud separan las unidades y aplicar el factor correcto. Supongamos que el precio de un terreno es 120.000 pesos colombianos por metro cuadrado y deseamos calcular el precio por hectárea. Sabemos que una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Multiplicamos 120.000 por 10.000 y obtenemos 1.200 millones de pesos colombianos por hectárea. Este método se aplica al calcular precios por acre o por hectárea en agricultura y bienes raíces. En Estados Unidos, un acre equivale a 43.560 pies cuadrados, mientras que en el sistema métrico se prefiere la hectárea. Continuemos con las unidades de volumen. El volumen mide la cantidad de espacio que ocupa un objeto tridimensional. Se expresa en unidades cúbicas, metros cúbicos, m al cubo, centímetros cúbicos, cm al cubo, y decímetros cúbicos, dm al cubo. El litro, L, es la unidad de capacidad, definida como el volumen de un cubo de 10 centímetros por lado. Así, un metro cúbico equivale a 1.000 litros y un centímetro cúbico equivale a 1 mililitro. Comprender estas equivalencias nos permite pasar de volúmenes sólidos a capacidades de recipientes. Veamos cómo realizar conversiones cúbicas. Al convertir unidades de volumen usamos factores cúbicos. De metros cúbicos a centímetros cúbicos multiplicamos por 100 a la 3, o lo que equivale a 1.000.000. De centímetros cúbicos a decímetros cúbicos dividimos por 1.000, y así sucesivamente. Un pequeño cambio en la unidad base produce diferencias enormes en unidades cúbicas, por lo que es vital elevar el factor a la tercera potencia. Veamos un ejemplo de conversión cúbica. Si un metro igual a 100 centímetros, entonces un metro cúbico igual a 100 centímetros, al cubo igual a 1.000.000 centímetros cúbicos. Olvidar elevar al cubo es un error habitual. Un ejemplo práctico es convertir 4 metros cúbicos a litros. Primero se convierte a centímetros cúbicos, luego a mililitros y finalmente a litros. Multiplicamos 4 metros cúbicos por 1.000.000 de centímetro cúbico por metro cúbico, luego convertimos a mililitros y dividimos entre 1.000 para obtener 4.000 litros. Las tasas volumétricas se presentan en muchas aplicaciones cotidianas. Veamos un ejemplo. Las tasas volumétricas miden volumen por unidad de tiempo. Si una bomba entrega 12 litros por minuto, el equivalente en litros por hora se calcula multiplicando por 60 minutos por hora, obteniendo 720 litros por hora. Lo mismo aplica para convertir de litros a metros cúbicos o de galones a litros usando factores de conversión, recordando que un litro es aproximadamente 33.8 onzas líquidas y un galón contiene 3.79 litros. Pasemos a analizar la masa y el peso. Aunque en el lenguaje cotidiano se usan como sinónimos, masa y peso son conceptos distintos. La masa mide la cantidad de materia que forma un objeto, mientras que el peso es la fuerza con la que la gravedad lo atrae. En la Tierra existe una relación relativamente fija entre ambas, pero en la Luna un hombre de 150 libras pesaría muchos menos. La masa es constante en cualquier lugar, a menos que el cuerpo gane o pierda materia. El peso varía con la gravedad. Revisemos las unidades y conversiones de masa. En el sistema métrico se emplean gramos, kilogramos y toneladas métricas. Un gramo es aproximadamente la masa de un clip. Los prefijos métricos se aplican igual que con las unidades de longitud. Por ejemplo, 88 miligramos equivalen a 0.088 gramos, y 180 libras corresponden a 81.8 kilogramos, usando la relación un kilogramo es aproximadamente igual 2.2 libras. Veamos un ejemplo práctico con costos por masa. Si 3.5 kilogramos de café cuestan 84.000 pesos, podemos determinar el precio por gramo convirtiendo primero los kilogramos a gramos. 3.5 kilogramos por 1.000 gramos por kilogramo es igual a 3.500 gramos, y dividiendo el costo total entre la cantidad comprada, en gramos, 84.000 pesos colombianos dividido 3.500 gramos se obtiene como resultado 24 pesos por gramo. Este tipo de cálculo nos permite comparar precios de productos vendidos en cantidades diferentes. A continuación, exploraremos las escalas de temperatura. La temperatura es una medida de la intensidad térmica. En el sistema inglés se usa la escala Fahrenheit.
El punto de congelación del agua es 32 grados Fahrenheit y el de ebullición 212 grados. En el sistema métrico se usa la escala Celsius. El agua congela a 0 grados Celsius y hierve a 100 grados C. Ambas escalas son relativas. Un valor absoluto de temperatura en el que las moléculas dejan de moverse se denomina cero absoluto. La escala Kelvin, usada en ciencia, comienza precisamente en ese cero y permite medir temperatura absoluta. Veamos cómo convertir entre Fahrenheit y Celsius. Las conversiones siguen fórmulas lineales. Para pasar de Celsius a Fahrenheit usamos F igual a 9/5 C más 32, y para pasar de Fahrenheit a Celsius usamos C igual a 5/9 factor de F menos 32. Por ejemplo, si la temperatura ambiente es 22 grados Celsius, entonces F igual a 9 dividido por 5 por 22 más 32 es igual a 71.6 grados Fahrenheit. Si sabemos que la habitación está a 72 grados Fahrenheit, aplicamos C igual a 5/9 factor de 72 menos 32, nos da aproximadamente 22 grados Celsius. Veamos un ejemplo que compara dos ciudades usando estas conversiones. El 18 de febrero se registró una temperatura de 95 grados Fahrenheit en Cereté y de 34 grados Celsius en Montería. Convertimos 95 grados Fahrenheit a Celsius. C igual a 5/9 factor de 95 menos 32, lo que equivale a 35 grados Celsius. Con este resultado concluimos que Cereté estuvo ligeramente más caliente que Montería. Este tipo de conversión permite comparar datos meteorológicos, preparar viajes o ajustar recetas. Para concluir, repasemos la idea central de esta presentación. Las unidades de medida no cambian la realidad física, pero sí determinan cómo la entendemos. Dominar las conversiones y las tasas nos proporciona un lenguaje universal para describir magnitudes, comparar escenarios y tomar decisiones basadas en datos. Comprender las relaciones entre las diferentes unidades nos permite comparar precios, elegir herramientas adecuadas y adaptarnos a distintos contextos. Gracias por su atención, hasta la próxima.